Vemos las propiedades de los determinantes. Es importante que las sepáis, son 10 propiedades y bueno, importante que las tengáis en mente y que cuando se vayan utilizando recordéis que las cosas se pueden hacer porque son propiedades realmente de los determinantes, ¿vale? La primera propiedad me dice que cuando tengo una fila o una columna de una matriz donde todos los elementos son nulos, el determinante vale 0, ¿vale? Si me voy a un ejemplo de una matriz de orden 2 donde una de las filas es nula, ¿vale? Es 0, estoy diciendo que el determinante es 0. Calculamos el determinante, multiplicaríamos 1 por 0, que es 0, y le restaríamos 0 por 2, que es 0, ¿vale? Determinante igual a 0, cuando una de sus filas o columnas es 0. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo una matriz donde una de las filas o columnas es el resultado de multiplicar por un número otra de sus filas o columnas? Pues también el determinante es 0, ¿vale? O es igual o es proporcional. En este caso, la tercera fila es proporcional a la primera, porque estoy obteniendo la tercera fila multiplicando por 2 la primera. Hacemos el determinante utilizando la regla de Sarro y el resultado final es 0, ¿vale? Porque una de sus filas es otra fila multiplicada por un número, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo una fila en ese mismo determinante como una combinación lineal de otras filas de esa matriz? En este ejemplo, una matriz de orden 3 donde la tercera fila la obtengo como suma de la primera fila y la segunda fila, ¿vale? Dentro de esa misma matriz. Pues también ocurre que el determinante es 0. Si hacemos el determinante utilizando la regla de Sarro, llegamos al resultado de que el determinante de la matriz A es 0. ¿Qué es lo que ocurre cuando transformamos un determinante de una matriz a través de transformaciones elementales? Pues que el determinante no cambia, ¿vale? Estoy diciendo que si obtengo otra matriz donde he hecho combinaciones lineales de filas de una matriz para obtener la siguiente, el determinante de la matriz que he obtenido es el mismo que la matriz en principio, ¿vale? Que el determinante de la matriz del principio. Si en este caso tengo la matriz A que es 1, 2, 0, menos 1, 3, 1, 1, 0, 2, donde calculamos el determinante a través de la regla de Sarro y nos sale que es 12, yo ahora, mediante transformaciones elementales, obtengo la matriz 1, 2, 0, menos 1, 3, 1 y 2, menos 3, 1. ¿Cómo la he obtenido? Pues esta tercera fila de la matriz nueva que he obtenido es una combinación lineal de la tercera fila y la segunda, es la resta de las dos, ¿vale? Como es una combinación lineal, lo que puedo decir es que el determinante, su valor no varía, sigue siendo 12. Podéis comprobarlo haciendo la regla de Sarro. Quinta propiedad. Si yo en una matriz que voy a calcular el determinante cambio o permuto dos filas o dos columnas, el determinante en valor absoluto va a ser el mismo, pero va a cambiar su signo. Tengo esta matriz A y ahora obtengo otra matriz cambiando la segunda columna de la que tenía al principio por la tercera columna, ¿vale? Eso os dais cuenta. Determinante, si lo comprobáis, en el primer caso es 5 y en el segundo caso menos 5, ¿vale? El valor absoluto determinante es el mismo, lo que cambia es el signo. En esta otra propiedad, lo que me están comentando es que si yo multiplico una fila o una columna de una de las matrices por un número, el determinante de la matriz que tenía al principio se va a también ver multiplicada por ese número. Tenemos esta matriz A donde el determinante es 22, ¿vale? La matriz 2, 1, 5, 3, 0, menos 1, 1, 1, menos 2. Calculamos el determinante y ese determinante sale 22. Vale, pues voy a obtener otra matriz donde la primera fila va a ser la fila que tenemos en A, pero multiplicada por 2. Tendría la matriz 4, 2, 10, 3, 0, menos 1, 1, 1, menos 2. Si hacemos el determinante utilizando la regla de Sarro, nos va a salir 44. Y sabíamos que era 44 porque es el resultado de multiplicar 22 por 2, ¿vale? Si vemos qué es lo que pasa con el determinante de una matriz y el determinante de su matriz traspuesta, pues comprobamos que son lo mismo. Es decir, el determinante de A es igual al determinante de la traspuesta de la matriz A.
Lo mismo se puede comprobar con un ejemplo haciendo determinantes de orden 3. ¿Qué es lo que ocurre con el producto de matrices? Pues, ¿qué es lo que podemos pensar? Que el determinante de la multiplicación de dos matrices es igual a la multiplicación de los determinantes de las matrices. Si yo tengo que una matriz tiene determinante menos 34, perdón, y la otra matriz tiene determinante menos 2, si yo calculo cuál es la matriz resultante del producto, que sería esta, sería el menos 4, 3, 5, 13, 0, 5, 1, 2, 3, el determinante es 68. Y ese 68 viene de la multiplicación de menos 34 por menos 2, ¿vale? La novena propiedad es la que es un poco más rara y donde me dice que si yo tengo que sumar dos determinantes que solo se diferencian en una fila o una columna, la suma va a ser igual al valor de determinante que se forma sumando las filas que no son iguales y manteniendo el resto de filas, ¿vale? Es decir, la suma de estas dos matrices, de los determinantes de esas dos matrices, ¿cuál sería? Si nos damos cuenta, se obtienen filas que son iguales, las dos primeras filas son iguales y la última fila de cada una de esas matrices son distintas. ¿Cómo obtendría el determinante de esa suma? Pues dejando las filas que son iguales y sumando los elementos de las filas que son distintos, ¿vale? Obtendríamos una matriz que es la 5, 1, 2, 0, menos 1, 3, 1, 5, 3, que ese 1, 5, 3 viene de sumar 1, 2, 1 con 0, 3, 2, ¿vale? Y ese determinante si lo hacemos es menos 85. Y sabemos que es la suma entre el determinante de la primera matriz que teníamos, que es menos 30, con el determinante de la segunda matriz que teníamos, que es menos 55, ¿vale? Y la última propiedad, lo que me está diciendo es que si tengo una matriz que es triangular, pues el determinante de esa matriz va a ser igual al producto de los elementos que tengo en la diagonal principal. Si vemos un ejemplo, esa matriz A es triangular superior, ¿vale? Por debajo de la diagonal principal tengo 0, pues entonces me está diciendo que el valor de ese determinante es la multiplicación de 1 por 3 por 4 de los elementos de la diagonal principal, es decir, 12. Podemos comprobarlo. Si hacéis directamente ese determinante por Sarrus os sale 12, ¿vale? Vemos ahora algo que complementa un poco lo que vimos el otro día del cálculo de determinantes de cualquier orden, ¿vale? Veíamos que se utilizaba el desarrollo por los adjuntos de la matriz y se hacía un producto por los elementos y demás. La idea principal ahora es que queremos hacer ceros en todos los elementos de una columna o de una fila menos 1, ¿vale? Porque en el momento que tengamos todos los elementos ceros menos 1, si desarrollamos el determinante por los adjuntos, solo vamos a tener que calcular un adjunto, ¿vale? Vemos cómo lo hacemos en este ejemplo. Y importante, si queremos hacer ceros en una fila, tendremos que hacer transformaciones elementales por columnas, ¿vale? Y por el contrario, si queremos hacer ceros en una columna, tendremos que hacer transformaciones elementales por fila, ¿vale? Vemos este ejemplo donde he querido seleccionar esta fila y intentamos seleccionar un elemento que sea pivote y ese elemento que sea el 1, ¿vale? En esa fila tengo un 1 y vamos a intentar hacer ceros tanto este 3 como el menos 1 como el menos 2, utilizando siempre como referencia, como pivote, el 1 de la segunda columna y tercera fila, ¿vale? Pues utilizamos transformaciones elementales. Hemos visto que si a un determinante le hacemos transformaciones elementales de fila o columna, que son combinaciones lineales, el valor no cambia. Entonces puedo hacer transformaciones elementales con esta matriz, con el determinante de esta matriz, que el valor va a ser el mismo que el determinante de la matriz que obtenga a través de esas transformaciones elementales, ¿vale? ¿Cómo haría cero en este elemento que es el 3? Como quiero hacer ceros en esta fila, vamos a utilizar transformaciones elementales por columna, ¿vale? Vamos a utilizar siempre ese 1 como pivote. Pues, ¿cómo haremos cero?
la columna 1 de mi nueva matriz va a ser la columna 1 de la matriz que tenemos al principio menos 3 veces la columna 2, ¿vale? Si lo calculamos, en la primera columna sería menos 7, porque menos 3 por 2 es menos 6 menos 1 es menos 7, 5, porque tengo 2 menos 3, que sería más 3, son 5, aquí tendría 0, porque haría 3 menos 3 por 1, que es 3, 3 menos 3 es 0, y en el último elemento de esa columna tendría menos 3, porque tendría 3 menos 3 por 2, que es 6, 3 menos 6, menos 3, ¿vale? Ya he conseguido con esa operación hacer ese elemento 0. Igual con el resto. Para hacer 0 en este elemento, que es el elemento de la tercera fila y tercera columna, lo que tendría que hacer es simplemente utilizando la columna segunda, donde tengo el pivote, sería sumarla. La nueva columna 3 será la anterior columna 3 que tenía más la columna 2, ¿vale? Si lo sumo, tendría 2 más 1 es 3, menos 1 más 1 es 0, 1 menos 1 es 0 y 2 más 4, 6, ¿vale? Ya he obtenido otro 0. Vamos a por el último 0. El último 0 que tengo que hacer es este elemento de aquí, que es el elemento tercera fila, cuarta columna, ¿vale? Para hacer 0, yo cogería la cuarta columna de la matriz que tenía al principio y le sumaría 2 veces la segunda columna, ¿vale? Obtendría 2 más 2 por 2, que son 4, 2 más 4 son 6, ¿vale? Menos 2 más 2 por menos 1, que es menos 2 menos 2 es menos 4, menos 2 más 2 por 1, que es 2, es 0, y menos 1 más 2 por 2, que son 4, sería 3, ¿vale? Pues ya tengo 0 en cada uno de los elementos de esa fila, que es lo que quería. ¿Y por qué quería eso? Porque ahora lo único que tengo que hacer es utilizar el adjunto de este elemento, ¿vale? Del elemento A sub 3, 2, para calcular el determinante. Veíamos antes, en la sesión anterior, que el determinante era cada uno de estos elementos multiplicado por su adjunto y sumado. Como este elemento es 0, el adjunto no tengo que calcularlo, tampoco tengo que calcularlo porque es 0 y tampoco tengo que calcularlo porque es 0, ¿vale? Solo tendría que calcular el adjunto de esta posición, el adjunto A sub 3, 2, ¿vale? El adjunto A sub 3, 2 lo multiplicaría por el elemento A minúscula sub 3, 2 y ya tendría el determinante, que en este caso es el 1, que es este de aquí. Si os acordáis, tachaba la fila y la columna, multiplicaba por menos 1 elevado a 3 más 2, que es la posición del adjunto, y calculaba el determinante de la matriz que me resultaba, al tachar esa fila y esa columna. Como resultado, si hacemos la regla de Sarrus, multiplico 1 por menos 1 elevado a 3 más 5, que es menos 1, ¿vale? Y utilizando la regla de Sarrus, el determinante sería 3, y al cambiarle el signo con este menos 1, el resultado es menos 3, ¿vale? Y así es como calculo determinantes de orden mayor que 3 de una forma más sencilla.